Recording in progress. Hola. Hola, hola, bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable y por Virtual Televisión. Como de costumbre, ubicados en esta parte del camino para conversar sobre notas migratorias César Vallejo 2021 y las variables que tenemos a nivel de lo que significan los viajes sin retorno. Y más allá de eso, pues también para invitarlos a lo que va a acontecer dentro de pocos días acá en nuestra ciudad capital con algunos participantes de nuestra edición anterior, 2020. Como sabemos, tuvimos la pandemia y eso imposibilitó de que realizáramos nuestras actividades con normalidad. Para este año 2021 estamos intentando recuperar las actividades en la medida de lo posible. Todavía el, eh, el componente de la pandemia continúa al acecho, pero somos optimistas y esperamos que cualquier actividad que la planifiquemos pues no se vea impedida por esta circunstancia atroz por la que atraviesa la humanidad. Entre tanto, vamos a iniciar nuestra eh, transmisión de hoy precisamente con la invitación a lo que va a significar el próximo 24 de noviembre aquí en nuestra ciudad capital de Lima. Tenemos a Elizabeth Núñez Acosta, quien es una de las personalidades anfitrionas de este evento pautado para este 24. Ella pertenece a Proyecto de Desarrollo Perú Cordilleras, PRODEPECOR, una institución sin fines de lucro que de alguna manera pues también está solidarizada con nuestra Fundación Universidad Hispana para desarrollar una serie de eventos eh, que contribuyan precisamente con esa parte muchas veces silenciada. Ella trabaja mucho lo que es el componente mujer y qué mejor que tener también ese tipo de perspectivas, ya que el poeta de los Heraldos Negros de España, aparta de mí este cáliz de Trilce, nunca se olvidó de su madre, nunca se olvidó de mencionar a la mujer. Y son las mujeres, pues obviamente, el baluarte existencial para este mundo ancho y ajeno que nos rodea. Así es que con ustedes, pues Elizabeth. Elizabeth, tus saludos a nuestro grupo periodístico, literario y poético. Buenos días. Sí, Te buenos escuchamos. días. ¿Mm? Les doy el más cordial saludo a nombre de Proyecto Desarrollo Perú Cordillera. Disculpen con la cámara, pero tengo un problema con la laptop. No puedo poner el video ni imagen. Voy a continuar así por breves minutos, entonces. Sí, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que trabajamos para y por la mujer y por los derechos del niño, niña, adolescente, y también estamos aunados y trabajamos con ustedes, con la Universidad Hispana, con la Fundación Universidad Hispana, ¿no? Señor Ujú. Jorge Carrión, gracias por la invitación. Este 24 de noviembre estamos haciendo la condecoración, perdón, la distinción doctor honoris causa en el marco de la Cuarta Cumbre Internacional de Juristas y Mujeres Líderes Mundiales, que se llevará a cabo el día miércoles a las 6:30 de la tarde más o menos en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia del Perú, ¿no? Ubicado en la cuadra 4 de la Avenida Arequipa 410. Entonces, bueno, vamos a estar ahí con grandes personalidades que tienen solvencia moral, transparencia, trayectoria, vasta trayectoria, ya sea en el ámbito social, profesional, militar, etcétera, ¿no? Entonces los esperamos y muchísimas gracias por la invitación. Bien, Elizabeth, coméntanos un poco sobre el trabajo que hacen sobre
por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que es lo que tenemos varias participantes mujeres y a grandes rasgos, ¿qué nos podrías mencionar? Por ejemplo, ¿qué has descubierto a lo largo de tu investigación, de tus trabajos que haces a nivel de Perú? Eh, sí, tenemos mujeres líderes mundiales que han sabido salir adelante solas, con niños, con hijos, separadas, en todo ese sentido, porque ahora la mujer está empoderada y nosotros difundimos mucho la defensa a la mujer y capacitamos mediante la Defensoría Comunitaria, vamos en los sitios donde las mujeres desconocen sus derechos, entonces nosotros estamos ahí para instruirlas y para capacitarlas. Es por ello que han podido salir adelante y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Así es, señor Carrión. Ujú. En el caso de los Andes con la costa, ¿notas alguna variable? Por ejemplo, el Perú andino, siempre el Perú lo ven como país andino, ¿no? Y tal vez, Lo que pasa que, coméntanos algo sobre las mujeres en ese aspecto, ¿no? A veces hay una, bueno, una diferencia, creo yo, lamentablemente, ¿no? es un lugar donde existe más violencia por el desconocimiento de sus derechos, por eso nosotros vamos a esos lugares donde la población es vulnerable y donde ellas desconocen sus derechos. Nosotros por eso estamos ahí para instruirlas y capacitarlas y decirles qué deben hacer en caso de. Entonces, por eso es que capacitamos a defensoras comunitarias para que ellas sean el ente multiplicador de otras mujeres. Si bien es cierto, ellas no tienen injerencia en lo legal, pero sí son comunicadoras o sí pueden hacer el acompañamiento y pueden orientar a estas personas. Por eso que nosotros las capacitamos y sacamos líderes. Ese es el trabajo que hacemos. Y se dejan llevar porque a veces vemos en unas noticias amarillistas o no sé si tan amarillistas defendiendo a los agresores, ¿no? Y por lo general el agresor pues es una persona que a simple vista se ve que tiene una conducta indeseable, pero las mujeres no se doblegan y hasta salen libres tranquilamente los Existen las personas, ¿no? Sí, existen muchos casos, pero también está el caso de los hombres maltratados y agredidos, que son los que no hablan, los que no dicen nada, porque yo hice un evento precisamente sobre el maltrato del hombre, Ujú, los que ellos callan, ¿no? Y ellos no dicen, ¿por qué? Porque son profesionales, porque son conocidos, porque son militares, porque son muchos del gobierno, entonces les da vergüenza porque cuando van a la comisaría son humillados por los mismos efectivos que le dicen, pero ¿qué habrás hecho, pues, compadre? Que tu mujer te pega, uy, qué vergüenza. Entonces ellos por eso se ven un poco limitados en ese sentido. No pueden, callan, ¿no? Pero yo sí sé de muchos casos porque, bueno, obviamente no voy a decir los nombres, pero yo sí sé que hay muchos, muchísimos. Yo diría que casi igual que la mujer, ¿no? Solo que no lo dicen, no hay estadísticas y no se puede saber exactamente qué tantos hombres maltratados hay. ujú, De repente muchos me están escuchando y no y se identifican y dicen, uy, sí, pues qué pena, no lo puedo decir, por la vergüenza y por el qué dirán. ujú. Así es. Y las estadísticas son favorables hasta el momento? La respuesta, Pero no tenemos estadísticas, no. no Ujú, tenemos. De mujeres sí, porque ellas denuncian y porque hay feminicidio y porque hay estadísticas, el Ministerio de la Mujer no monitorea, pero a los hombres no se les puede monitorear porque ellos callan. Entonces no ujú. sabemos a ciencia cierta cuánto hay, cuántos son. Claro, claro. Sí, es un problema, ¿no? Bueno, y en el plano ya jurídico, eh, los casos, ¿hay algún caso emblemático de repente? ¿Alguien que haya salido como De ejemplo? caballeros, Sí. claro, tenemos al alcalde de La Molina, que fue algo muy sonado, y se descubrieron más cosas, ¿no? El alcalde, él era maltratado, humillado y su pareja tenía otras actitudes como ludopatía, que él denunció que era ludópata, que también parece que al parecer ingería estupefacientes. Eso no sé, yo no le hice seguimiento, pero lo que se vio en la televisión, ¿no? En el video, ¿no? Que ella lo agarra lo patea, ¿no? Se ve la Ujú. agresión. Ese es Ya. uno, ¿no? Es uno, pero hay muchos. Muchos que yo sé, que yo los tengo porque en la conferencia lo dije. Sin nombres, obviamente, pero tengo muchísimos casos.
Ujú, Hay mujeres que son ujú, muy agresivas. Tampoco son, no, 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 no hay que ponernos tampoco en un pedestal, porque yo conozco muchas mujeres agresivas y muchos hombres maltratados. ujú. Y para el caso de lo que salió a flote hace mucho tiempo, por ejemplo, de Susana Iguchi, ¿qué nos podrías comentar? De Susana Iguchi con su hija. Ese caso no lo tengo muy claro porque yo estaba fuera del país en muy prolongado tiempo. Ujú. No tengo mayor información. Bueno, porque Susana Y Iguchi, como sabrán, pues fue la esposa de Fujimori, ¿no? Del expresidente Alberto Fujimori. Y hay claro, pruebas de que fue maltratada, ¿no? Por la propia hija. Y también por el marido, ¿no? En su momento. probablemente, Pero probablemente. no manejas información al respecto. Ya. Bueno, No, yo estaba fuera del país prolongado tiempo. claro. Entonces, otra personalidad importante a nivel de mujeres que creas que puedas mencionarlo como ejemplo. De maltrato, Ujú. de mal ejemplo será, porque no denuncian. Sí, bueno, Sí, tengo varios, pero no tengo po- varios, ¿no? Incluso exparejas. Igual lo que sucede en hombre con mujer sucede a la inversa, mujer con hombre. Tengo un caso de esta mujer que había estado viviendo con su expareja que no se veían muchísimos años y de ujú, repente salieron las rencillas, que por qué me dejaste, que por qué te fuiste, y ella estaba muy alcoholizada. Y en una de esas ella lo empieza a clavar con un tenedor en la espalda. Entonces él opta por retirarse, o sea, él no la golpeó, solamente se retiró. Lo cuento eso porque no es que estuve ahí, sino que a mí me lo contó una persona que es la hija de esta persona que lo vio todo de arriba. Entonces él se retiró, se fue a su casa a curarse las heridas y ella se fue a la comisaría a denunciarlo. Ella se ujú, fue a la comisaría a denunciarlo, pero antes de esto, para que sea más creíble, ella se abrió con un cuchillo, se abrió acá el estómago y se fue sangrando. Se hizo una herida superficial, tampoco se hizo profunda, pero se cortó, se hizo una abertura muy grande y se fue sangrando y dijo que él la había atacado. Entonces, obviamente, la policía, al ver esto, una mujer que viene sangrando con el estómago abierto, van y lo detienen y él dice, ¿qué? Si yo soy, o sea, ¿quién le va a creer en ese momento? Se lo llevaron detenido, pero no contaban con que la hija de ella misma había visto de arriba y estaba el tenedor en el piso con sangre y estaba doblado, y ella misma fue a la comisaría y dijo, yo he visto que mi madre ha hecho esto. O sea, ella dijo, yo no puedo ver tal injusticia, porque ella no puede autolesionarse para meterlo preso a él. Entonces, por eso digo, hay mujeres violentas, o sea, eso es violencia, aparte calumnia, aparte delito contra la función jurisdiccional, porque eso es un falso testimonio, una falsa denuncia, o sea, es un concurso real ya estamos hablando de un concurso real de delitos, ¿no? Entonces ya no sé en qué fue a parar, pero la cosa que el caso lo tengo así, el hombre fue agredido, acuchillado, mancillado, denunciado y esposado y llevado detenido. O sea, por eso ujú, digo. ujú. Y esto, él no es conocido. Lo sé el caso porque es una persona que yo conozco, a la hija, ¿no? Pero como no es conocido, bueno, no salió en los diarios ni nada, ni le dieron importancia. Pero esos son los casos, uno de los que tengo, bonitos. Ujú. Hay muchos y hay más dramáticos. Por Bueno, eso que he escrito libros también, ¿no? claro. Bueno, a manera de reflexión, ¿qué le podrías decir a nuestra audiencia? Ya que estamos abordando como antesala de repente nuestro encuentro literario Para finalizar, una para temática finalizar, que no tiene nada que ver del pronto, pero creo que sí. De alguna forma, pues hay que estar detrás de del escenario tengo un lema. dantesco de las noticias amarillas, ¿no? Y esas noticias No, tengo, amarillistas hay que rebatirlas con lo que está pasando realmente. Y por ejemplo, en el caso de Elizabeth, está detrás de la parte jurídica y quizás maneja un punto de vista un poco más directo con esta problemática, ¿no? Que muchas veces la desconocemos o queremos desconocerla. Sabemos que existe, sabemos que está ahí en nuestras casas, en nuestras calles, y no, nos hacemos de la vista gorda porque no nos toca, ¿no? Pero el día que nos toca decimos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, hay que comenzar a pensar también en que es necesario informarnos para que cuando acontezcan situaciones
dramáticas como estas, saber qué hacer. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, ¿qué le dirías a una Ten- mujer? ¿Qué tendría que hacer si sí, tengo pasa, que si decir, pasa un cuadro de estos? tengo que decir algo rápido porque se me está yendo la señal. A Tengo ver, dos lemas a para ver, finalizar, a para ver. terminar. Educando al niño, Ujú, evitaremos castigar al delincuente. ujú. ¿Ya? Bien claro es. Dos palabras bien dichas. Educando al niño, evitaremos castigar al delincuente. Y el otro lema es, soy una mujer empoderada, no para competir con otras mujeres, sino para ser mejor yo misma. Muchas gracias. Ya, bueno, gracias Elizabeth. Gracias Gracias también. por la invitación para el 24. Recuerden que el 24 tenemos una cita aquí en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia en nuestra ciudad capital de Lima. Bien, teníamos esta parte introductoria un poco difícil de comprender a veces para los que no manejamos mucho este tipo de noticias fuertes que tienen que ver con la conducta tanto del hombre como de la mujer, pero que es necesario que las observemos desde un punto de vista quizás analítico para que cuando se nos atraviese un escenario similar en nuestras familias, pues sepamos qué hacer, ¿no? Pero vamos a ir a la parte de lo que es la literatura como tal, la escritura como tal. Tenemos a Luis Miguel Cangalaya Sevillano, quien es escritor, educador y doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también redactor de algunas revistas, columnista también de un diario aquí en el Perú. Y bueno, le decíamos a él conversar un poco sobre el poeta de los Heraldos Negros en estos tiempos para alguien que está familiarizado con la literatura de la actualidad y tal vez ubicarnos en el tiempo aquel de Vallejo, hasta qué punto podemos hacer algunos análisis. Y qué mejor que alguien que está inmiscuido dentro de la escritura, dentro de la educación, para que nos dé algunas referencias tal vez eh, sobre el poeta de los Heraldos Negros, sin que él haya tratado específicamente esta temática en algún libro o en alguna situación especial. Pero eh, creo que casi todos los ciudadanos en el Perú pues conocen de la valía de Vallejo y de hecho que en algún momento se le grabó a Luis Miguel algún parafraseo vallejiano y eso lo tiene en las venas por naturaleza, por ser peruano nada más. Luis Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta charla. Efectivamente, como dices, pues todos los que hemos transitado por la vida académica, universitaria, de una u otra manera hemos tenido contacto con Vallejo. Inclusive, sin haber tenido alguna experiencia académica, pues Vallejo es un autor que se conoce, pero quizás se conoce una parte de él, ¿no? A Vallejo se le conoce más como el poeta, como el poeta de los Heraldos Negros, o como el autor de Paco Yunque o del Tungsteno. Pero pues Vallejo fue un autor mucho más prolífico, ¿no? No solamente escribió poesía, narrativa, escribió teatro, escribió artículos periodísticos, ¿no? Que casi no se conoce mucho sobre la producción periodística de Vallejo, cuando Vallejo ya estaba en Francia y colaboraba con diferentes medios. Hay una gran producción periodística también de César Vallejo. Y las obras teatrales de Vallejo también, que eh, desconocidas muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay una obra, Fabla Salvaje, que es bastante interesante porque aborda la temática psicológica, ¿no? De las personas. Entonces creo que Vallejo es conocido solamente en parte, ¿no? Y es más, se han generado una serie hasta de eh, ideas o mitos alrededor de la figura de Vallejo, como suele suceder generalmente con los grandes autores, ¿no? Se han generado una serie de mitos, inclusive que equivocadamente se transmiten hasta inclusive en la educación. Yo recuerdo que en el colegio, mis profesores de literatura o de lenguaje nos decían que Vallejo era un poeta triste, ¿no? Y estaba la figura del poeta triste. Poeta triste porque sus poemas son tristes, porque habla sobre el dolor humano, ¿no? Este,
Cosa que cuando ya leemos un poco la biografía de Vallejo, ¿no? Bueno, biografías autorizadas, inclusive testimonios de la misma esposa que fue de Vallejo, ¿no? Georgette Philippard, pues Vallejo no era un tipo triste, ¿no? Vallejo era un tipo más bien muy risueño, muy, que era totalmente diferente a la manera como él plasmaba, escribía su poesía, ¿no? Que era una representación más bien de una situación, de un contexto, ¿no? Porque Vallejo vivió además en una etapa bastante convulsionada. Y entonces esa etapa convulsionada de entreguerras hace justamente de que tengan una visión diferente de la realidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que era un tipo triste, ¿no? Más bien los mismos amigos de Vallejos y biógrafos como Juan Espejo Asturrizaga, por ejemplo, ¿no? Pues cuentan otras cosas de Vallejo, ¿no? O sea, ya el Vallejo humano, ¿no? No el Vallejo idealizado, académico, sino el Vallejo humano, ¿no? Y que tiene características que distan mucho de la visión triste, ¿no? Que normalmente, y que equivocadamente además, se ha difundido mucho, bueno, al menos aquí en las escuelas en el Perú, se han difundido mucho esa idea de un Vallejo como un autor triste, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ubicas tú, por ejemplo, si hacemos un pequeño ejercicio de traerlo a la actualidad? Habrá alguno que dice, oye, Vallejo está presente en el presidente, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre de campo y no sé qué más. Habrá otro que dice, oye, pero no creo porque le falta cerebro, le falta inteligencia, y Vallejo era cerebral al 1000%. ¿Qué podrías decir al respecto? Vallejo es de los autores que están vigentes siempre. O sea, definitivamente en esta época o en las épocas venideras va a estar vigente siempre. Si tenemos que representarlo a través de alguna figura o algún personaje o alguna personalidad actual, creo que no cabría la posibilidad. Lo cual no significa que no esté vigente, ¿no? No solamente Vallejo como escritora, sino el pensamiento de Vallejo, la poesía de Vallejo, ¿no? La escritura de Vallejo está viva. Es más, la, la vigencia o la permanencia que tiene un autor a lo largo del tiempo radica justamente en que, bueno, estos son autores que aparecen una vez cada cientos de años, ¿no? Son autores que se adelantan a su tiempo, ¿no? Y Vallejo es un autor que se adelanta a su tiempo. O sea, Vallejo cuando, ya si leemos Los Heraldos Negros, ya, vemos que toda la visión que tiene Vallejo sobre el dolor humano es una visión que podría estar, o sea, nosotros leemos Los Heraldos Negros o cualquier poema dentro de los Heraldos Negros, es un poema que está vigente, que estuvo vigente pues hace 50 años, que está vigente ahora y que seguramente estará vigente dentro de 50 o 60 años más. Eso es lo que hace a un autor como Vallejo permanecer, perdurar en el tiempo y además lo que hace a los autores inmortales, ¿no? Como es el caso de César Vallejo. Ajá. Sin embargo, bueno, ya lo he comentado alguna vez, pero lo voy a volver a mencionar. Alguna vez en la Academia Militar de Venezuela me pidieron que representara al Perú a través de la embajada, ¿no? Porque carecemos de agregado cultural. Entonces, Ujú. bueno, tienes que ir a hablar sobre Vallejo y tratar de relacionarlo con Bolívar, me dicen, ¿no? Ah, bueno, no hay problema, le digo, ya, yo voy. Y efectivamente, Vallejo escribió algo muy puntual sobre Bolívar, ¿no? Y les hice la referencia, pero para terminar, pues les lancé unos cuantos versos, ¿no? De Vallejo. Y les digo, precisamente lo que acabas tú de mencionar, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? Y no sé, pues, o sea, prácticamente, ¿no? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Terminé el discurso y los cadetes me pedían autógrafos, ¿no? Pero no me pedían autógrafos por Vallejo, sino porque, por lo que había dicho de remate, ¿no? Por lo revolucionario que había sido mi discurso, ¿no? Entonces ellos decían, no, usted sí está con el proceso y no sé qué más. Y yo le digo, mira, cálmense, yo lo que he parafraseado a un poeta, ¿no? Investiguen al poeta, pero no lo relacionen. Pero era imposible, ¿no? Porque ellos se quedaron enamorados prácticamente del Vallejo
que no lo conocen, que nunca supieron que era él, siempre pensaron que era un mensaje revolucionario, ¿no? Bueno, cómo poder marcar esa pauta, ¿no? Que muchos prácticamente se pelean por tenerlo en sus huestes, ¿no? A Vallejo. Y huestes políticas, ¿no? Bueno, claro, pero es que además es un autor muy complicado, ¿no? Ujú. Es un autor muy complicado de entender. Y no estoy hablando de un poemario con características vanguardistas como Trilce. O sea, un poemario como Heraldos Negros en sí mismo es un poemario complejo. Encierra una gran cantidad de significados, de símbolos. Además que teniendo en cuenta que Heraldos Negros es un poemario influenciado por el modernismo, ¿no? Entonces hay una carga connotativa grande en los heraldos negros. Te cuento algo, acá en el Perú yo tuve la oportunidad, bueno, yo trabajo como docente universitario, pero una de las primeras universidades que trabajé hace muchísimo tiempo, la Universidad César Vallejo, aquí en el Perú, y además fue uno de los primeros trabajos que tuve cuando era profesor universitario. Y me llamaba la atención porque tenía un curso que no sé si es que hasta ahora lo tienen, un curso que se llamaba Cátedra Vallejo, justamente. Y me pareció interesante porque, dada el nombre de la universidad, en estudios generales, los alumnos recibían este curso de Cátedra Vallejo, en donde se hablaba sobre la vida de Vallejo, la obra de Vallejo. Y hablar sobre la vida de Vallejo era muy interesante, ¿no? Porque contábamos un poco las anécdotas de Vallejo, un poco esa parte humana. Pero cuando hablábamos de la obra de Vallejo se complicaba, porque eran muchachos de primer, segundo ciclo de la universidad, en donde tratábamos de analizar, interpretar poemas de Heraldos Negros, de Trilce, de España parte mí este cáliz, de poemas humanos, que era muy complejo, ¿no? Entonces, es más, nosotros mismos, yo me acuerdo que en reunión de profesores, o sea, teníamos que reunirnos previamente, un poco para orientar de manera lo más didáctica y lo más simple posible, que es muy difícil además, una explicación pues, de los poemas de César Vallejo, ¿no? Entonces, un camino que ayuda a entender los poemas de Vallejo y que al menos lo hacíamos así en aquellos años de clases, era relacionar justamente con aspectos de la vida de Vallejo, porque Vallejo deja mucho de su vida en sus poemas, ¿no? En los Heraldos Negros hay mucho de la figura del hermano, de la madre, del padre, el hogar, ¿no? El mundo andino, o sea, está presente. Entonces, entender la vida de Vallejo permite, inclusive Trilce, ¿no? O sea, muchos de los poemas de Trilce son escritos en la cárcel, y entender ese contexto de lo que vive Vallejo, de lo que mira, entender inclusive el aspecto situacional en que él eh, vive, permiten entender quizás un poco mejor, ¿no? La poesía, sabiendo además y teniendo en cuenta que una cosa es el yo poético dentro del poema y otra cosa es el autor, la persona de carne y hueso, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo. Pero en el caso de Vallejo hay ingredientes muy significativos de la vida que siempre están presentes, ¿no? Está presente el hermano, está presente la vida, está presente el recuerdo del padre, la caracterización de la madre, inclusive hasta de los propios amores de Vallejo están en los poemas, ¿no? Está Otilia Villanueva, está María Rosa Sandoval, o sea, están presentes de una u otra manera en la poesía. Entonces, ese quizás es una forma de acercamiento, teniendo en cuenta, y no por eso eh, podríamos afirmar de que es un poeta fácil de leer, es un poeta muy complicado y cuyos poemas encierran un significado bastante complejo, ¿no? Vigente, sobre todo. Ajá. Pero sin embargo, todavía no me dices algo sobre marcar la pauta entre la parte ideológica o la parte política, que siempre lo tratan de relacionar. Por ejemplo, en una oportunidad, Ernesto Moore creo que es el que cuenta de que aparece Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Que es un famoso político peruano, ¿no? Que fundó su partido en México, por cierto, que tenemos mexicanos aquí que nos están siguiendo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y bueno, que a su paso por París interrumpió una reunión, ¿no?
y por lo general, pues ya Víctor Raúl en aquellos tiempos andaba con sus presentaciones políticas, ¿no? Sus discursos. Y parece que había una bohemia ahí, ¿no? Pero bastante fuerte, trasnochada de Vallejo y sus amigos. Aparece, toca la puerta y le abren y era el señor Aya de la Torre, circunspecto, ¿no? Bien alterno, ¿no? Bien al flu, como dicen en Venezuela, y simplemente pidiendo que le den una pauta para que él se dirija a toda la gente que se encontraba en la reunión. Lo denomina Ernesto Mor como el aguafiestas, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo se quedó en silencio, sorprendido, ¿no? No era el momento para ese tipo de alocuciones o de discursos, y lo hizo, ¿no? Lanzó su discurso, y Vallejo, pues todo el mundo pensó que tal vez alguien le iba a seguir la corriente, pero Vallejo simplemente brindó salud y dijo que continúe la juerga, que continúe la diversión, ¿no? Y prácticamente no le hicieron caso, se tuvo que ir con su comitiva, con sus búfalos, Víctor Raúl. Esa parte, por ejemplo, un poco de choque entre la vida bohemia, ¿no? y ya la aparición política de Víctor Raúl ahí en la Torre, que algunos lo tratan de llevar incluso hacia el aprismo a Vallejo, otros se quedan con el comunismo por su viaje a Rusia y por sus escritos que tuvo en algún momento analizando la parte interna del Kremlin y no sé qué más. ¿Qué podrías decir sobre eso a los jóvenes en especial que desconocen tal vez todo esto porque no les gusta leer, porque no les gusta investigar? Bueno, a Vallejo se le ha asociado, es verdad, ¿no? Con el aprismo desde la incursión en el Grupo Norte, ¿no? Con amigos como Antonio Rego, ¿no? Con el mismo Víctor Raúl. Este, y bueno, y la parte política de Vallejo asociada al socialismo, justamente, pues es una etapa de la vida que no podemos dejar de mencionar. Su misma poesía es una poesía social, ¿no? Sino que creo que para leer a Vallejo hay que despojarse de los prejuicios, ¿no? Es más, leer a cualquier autor desde el punto de vista político, porque de alguna manera los autores tienen siempre una incidencia política, ¿no? O sea, miremos a Vallejo, miremos a Chocano, o sea, podríamos mencionar una serie de autores que de una u otra manera siempre están ligados a un tema político. Si queremos mirar más actualmente, pues miremos a Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, todos los autores o la literatura, como decía José Carlos Mariátegui, tiene que haber una literatura de compromiso, ¿no? Una literatura que no solamente puede ser una literatura de escritorio, una literatura, sino también que se comprometa con la sociedad. Y Vallejo lo entendía así. Eh, la poesía de Vallejo y la misma narrativa, ¿no? Es una literatura que está inmersa en temas sociales, en preocupación por las problemáticas sociales, ¿no? Eh, Está esta famosa anécdota del cuento Pocoyunque, cuando a Vallejo una revista española le pide que escriba un cuento para niños, ¿no? Vallejo escribe Pocoyunque, envía el cuento y la revista le rechaza y le dice, te hemos pedido un cuento para niños. Entonces, esto no es un cuento para niños, esto es un cuento, está revelando una problemática social, esto no es un cuento para niños, ¿no? Y entonces miren que, por ejemplo, regresando al tema educativo, Paco Yunque es un cuento que se lee mucho en las escuelas, es un cuento que se lee mucho en los colegios, ¿no? Pero en los colegios, es más, desde la primaria, ¿no? Los chicos que tienen pues 10 años, 8, 9 años, leen Paco Yunque porque es un cuento, digamos, este, bastante atractivo, ¿no? Pero no con el ingrediente político, ¿no? Pero Paco Yunque es un cuento que se puede leer, que puede leer un chico de 8 años en la primaria, que puede leer un joven de 15 años de la secundaria, que puede leer o que debe leer un universitario, ¿no? Que puede leer un estudiante de posgrado y hacer un análisis o una interpretación desde la mirada política que tiene Vallejo con Paco Yunque, ¿no? O sea, no solamente es la representación del bueno con el malo, hay una necesidad de dar a conocer, de hablar sobre política, a través de una cuestión tan sencilla como un cuento breve, como un cuento con personajes infantiles, ¿no? Con niños, porque lo que hace Vallejo es tratar de discurrir el discurso político, ¿no? O sea, el discurso político de pronto ingresa
en la textualidad a través de personajes que son niños, ¿no? Tenemos ahí el sujeto que representa la opresión, ¿no? El poder, ¿no? El papá Alberto Grieve, tenemos esta ayuda que es propia también del socialismo, de ver la igualdad, ¿no? La equivalencia, el amigo de Paco Yunque, que es Paco Fariña, o sea, entonces, hablar de Vallejo es hablar también sobre la política, hablar sobre la influencia de Vallejo. Sin embargo, a veces no se toca, o sea, no se toma en cuenta eso, porque pues ya la misma mirada hacia la izquierda en política, pues es una mirada ya con prejuicios bastante marcados, ¿no? La mirada de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Hacia la política izquierda es una mirada bastante prejuiciosa, bastante marcada, ¿no? Eh, y por esa razón muchas veces no se toca el tema de Vallejo político, ¿no? Que es importante tocarlo, ¿no? Y es necesario además. Ujú. Bien, vamos a ver que tal vez algunos de nuestros participantes pues tienen alguna inquietud antes ya de ir culminando con nuestro invitado Luis Miguel Cangalay, a quien le agradecemos por su participación. A ver, no sé si tal vez alguien de de los participantes nos quiera hacer alguna pequeña acotación o pregunta a nuestro invitado. Luis Manuel, a ver, Luis Manuel, que está en Chile. Ajá, sí, sí, gracias. Mire, yo estaba escuchando con mucha atención al doctor y verdaderamente muy interesante. Ahora, yo creo que a Vallejo no hay que extrapolarlo de su momento histórico. Él vive en un momento, muere en 1938, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Él vive un momento especial, que es, digamos, el momento de esa vanguardia poética. Él es representante del surrealismo, que es una de las tres vanguardias que hay dentro digamos, de esa categorización pues, de las vanguardias poéticas, conjuntamente con el chileno Huidobro, que forma parte también de esas vanguardias, y con Jorge Luis Borges, pues con el ultraísmo y el creacionismo. Bueno, él entra en el contexto del surrealismo. Pues entonces, la poesía de Vallejo va a mostrar siempre una hipersensibilidad hacia la injusticia y el dolor. Es una variable interesante que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, en los Heraldos Negros hay una visión de un mundo en la que el ser humano siempre va a sufrir. Pues en Trilce, que es una obra importante de esa vanguardia, siempre se persigue, se presenta la angustia y la desolación. Y bueno, y Vallejo, por el hecho de estar de conformidad con esa revolución, con esa guerra civil que se va a presentar en España, de donde salen aquellos poemas humanos, o España aparta de mí ese Cádiz, pues, que forma parte, digamos, de esa apología del levantamiento de la República, la defensa de la República. Por eso es que yo digo no hay que extrapolar a ese Vallejo que responde desde la poesía al poder hegemónico. Recordemos que de esa respuesta tiene que ver con esa aristocracia decimonónica que se arrastra débilmente al siglo XX y que impone sus modelos de vida. Entonces, el Vallejo progresista de esa época es muy diferente a los movimientos actuales. Pues entonces, por eso yo creo que no hay que extrapolarlo, como también existieron poetas en América Latina. En Venezuela tuvimos a Andrés Eloy Blanco con su Canto a España, pues que forma parte, aunque parte de la historiografía de la literatura no lo reseña así, forma parte de esa vanguardia, pues que responde a la lucha contra el poder hegemónico y contra la riqueza. Entonces, yo creo que a Vallejo no debe sacárselo de su momento histórico y de su tiempo. Creo que los movimientos progresistas actuales han sido dañados por el ejemplo lamentable de Venezuela, que ha levantado unas banderas que no cumplen, que no responden verdaderamente a lo que ellos hacen con sus manos, no responden a lo que ellos en algún momento debieron haber pensado. Entonces creo que hay mucha corrupción dentro de los movimientos progresistas actuales. Entonces, tomar y utilizar a esos grandes poetas como Vallejo, que representa
una luz dentro del proceso de oscuridad que vive hoy la humanidad, es algo verdaderamente desdeñable. Por eso que yo digo, no hay que sacarlo de su momento, hay que dejar que todos estos movimientos que ahorita están desgobernando en algunos de nuestros países, no digo que en todos, en algunos de nuestros países, terminen de desenmascararse ellos mismos porque no representan realmente la luz del progresismo latinoamericano que empezó con estos poetas, pues. Entonces sería bueno, como dice el profesor, hacer un paper en donde se vea la figura de Vallejo desde el punto de vista político, la expresión de ese Vallejo poeta y de ese Vallejo político en su momento histórico, y se pueda comprender cómo el momento actual pues no ha dado un Vallejo. ¿Por qué? Porque las diferencias históricas y sociales son absolutamente distintas, y políticas también. Muchas gracias, Jorge, por la participación. Felicito al profesor, me encanta. Yo conocí a Vallejo jovencito en la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela, bastante joven, y verdaderamente estuve muy impregnado de esas banderas, de esa melancolía que llevan todos los que por dentro, se impregnó también de mi corazón bastante joven. Y bueno, lo estoy rescatando ahora. He rescatado a Vallejo, como he rescatado un poco a Vicente Huidobro y a Jorge Luis Borges también, pues, que estoy releyendo muchas cosas, y dentro de ese proceso creo que la lección del profesor de hoy ha sido magnífica. Así que muchas gracias a Jorge. Un saludo para todos, especial a mi paisana Anaís, que está allá por Colombia, y Dios los bendiga. Nosotros tenemos también un poema, un poeta extraordinario, que es Andrés Eloy Blanco, que sería bueno un día Claro, claro. conversaremos. Manuel. Gracias. Gracias, Aquí, Luis Manuel. Colombia. Vamos a escuchar a Blanca, que nos tiene por ahí una acotación, Ah, tal vez una pregunta para sí, nuestro invitado. bueno, ya hablaba el académico Luis Miguel, y en otros momentos otros invitados también han dicho, César Vallejo es un escritor y sobre todo un poeta complicado, difícil de leer. Parece que la constante, ¿no? Esa es una. La otra, esto que decía Luis Manuel, hay que situarlo en el momento histórico porque no es posible buscarlo como situarlo en el momento actual, ¿no? Sobre todo por lo que se observa mucho en Sudamérica, y en Sudamérica esto de las dictaduras, el radicalismo, ¿no? Nosotros, bueno, yo desde México puedo observar que, como yo digo que los mexicanos no tenemos izquierda, en Sudamérica sí ha habido realmente, bueno, desde Cuba, ¿no? Hacia abajo, pues sí ha habido líderes bastante radicales. Entonces creo que quizá escucho a ustedes y veo que hay como una insistencia a veces de ciertos ciudadanos, académicos, profesores, en fin, de buscar como una insignia, un modelo de escritor y decir, no solo que cómo es que trasciende, eso lo hace la historia literaria, ¿no? La historia literaria y la historia social, sino que ese escritor, como lo decía Luis Manuel, se quiere a fuerzas decir en qué figura cabe ahora, ¿no? ¿A quién representa? Es que no, ciertamente es parte de otras circunstancias históricas, lo mismo, ya lo decía Luis Manuel, pues murió antes de la Segunda Guerra Mundial, y otra, entonces creo que no habría que ponerle el chaleco a fuerzas, el chaleco que usaba César Vallejo, a los personajes actuales, porque definitivamente no, y por muchas razones. Creo que la primera es que si nos vamos estrictamente a lo literario, retomando las vanguardias, creo que muchas, tanto en literatura, en pintura, cubismo, surrealismo, en México estuvo el estridentismo, bueno, el creacionismo en Sudamérica, tienen un eje, uno de sus ejes es la ironía, ¿no? La ironía, la sátira, y la sátira, la ironía, cualquier forma de burla, tiene un poco de verdad y un poco de falsedad, ¿no? O sea, la broma, la sátira se basa en ambas situaciones. Entonces, cuando yo veo ciertos poemas de Vallejo, por ejemplo, que dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía,
parece, uno empieza a leerlo y parece que se va a quejar solamente, ¿no? A esto de que si es el poeta triste, lo que decía el profesor Luis Miguel, como se le ha catalogado el poeta triste, el poeta que sufre. Pero después dice, me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café. Que es verdad que sufrí en aquel hospital. Me gusta vivir siempre así fuese de barriga. Es decir, él sufre, pero también goza, o quizá hasta haya hasta masoquismo en el asunto, porque creo que los escritores y los artistas de las vanguardias pues vivían al máximo lo que les tocara, ¿no? Lo que les tocara vivir. Entonces, más allá de que si unos eran más comprometidos con causas comunistas, por ejemplo, o sociales, creo que Vallejo, su compromiso, y a pesar de estar en la cárcel, él no deja ese espíritu irónico, ¿no? Y eso lo hace quizá no ser realmente tan comprometido con la izquierda o con la lucha social verdaderamente frontal, digamos, como pienso en el caso del franquismo, en el caso de España, pienso lógicamente en García Lorca, ¿no? Que fue fusilado, en Miguel Hernández, un Miguel Hernández que auténticamente sí podríamos decir, él es un hombre, sí fue un hombre mucho más sufrido, mucho más oscuro, mucho más sórdido, ¿no? Sórdido, y que llevaba su sufrimiento físicamente hasta donde fuera, ¿no? O el caso de Luis Cernuda, aunque después se retractó y se vino a México y terminó acá, digamos que se le acabaron las agallas y se vino acá. Pero creo que el caso de César Vallejo, yo lo veo desde cómo nuestro país lo ha considerado. Sí, es el poeta triste. Sí sabemos poco de otros géneros que él escribía, ya lo que mencionaba el académico, ¿no? Que hay, además de la narrativa y la poesía, hay textos de crítica literaria, de periodismo, pero nosotros no lo asumimos tanto, sinceramente, los mexicanos, como un realmente comprometido con la izquierda, como sí lo fueron, como digo, Miguel Hernández o Blas de Otero, por ejemplo, ¿no? Mucha gente del franquismo. Pero sí hay algo que vemos, y es lo que ahora se está trabajando mucho, el tema de las desigualdades y la vulnerabilidad. Estos son designaciones que está utilizando la antropología, la sociología, como de los años 70, 80 a la fecha, sobre todo ahora más, y ligadas precisamente a la migración, por ejemplo, a la discriminación, hace un momento hablaban de los feminicidios. Entonces creo que lo que yo, más que decir que César Vallejo era el gran poeta de izquierda o el gran poeta comunista, en México no lo podemos considerar de esa manera. Y creo que Luis Manuel está medio de acuerdo, porque asiente. No tiene el grado de compromiso de otros escritores, ni en su forma de escribir, que como digo, a veces es burlona, a veces se ríe de él mismo, se ríe de la sociedad. Es una manera de criticar a la sociedad, hacer la parodia, ¿no? La parodia del comportamiento de los demás y del mismo. Es decir, veo que esto es una desolación, pero me voy a reír, me voy a burlar del asunto porque ya no sé qué pasa. Y otras veces no, sí sufro de verdad. Y creo que observo otra cosa más en su poesía. Cuando habla de personajes, vamos a decir, del padre, de la madre, del combatiente, personajes ajenos a él, creo que ahí sí, ahí se pone en el lugar de esos personajes y se desprende de él mismo, ¿no? Se desprende de él y habla del sufrimiento, de la actitud, de lo que son esos personajes. Pero cuando hay poemas más íntimos, pienso en esto de los heraldos negros, o que vi ahorita, ¿no? Me gusta vivir mucho menos, pero en realidad sí, para siempre, sí sufriendo, pero con mi taza de café, sí viendo todo lo que hay de mierda en la calle, pero estoy sentado en la banca y en París y miro los árboles, ¿no? Entonces creo que hay dos cosas ya estrictamente en la literatura. Una cosa son los personajes, los
personajes literarios, y otra cosa es donde encontramos a él ya como un poco más de manera individual, ¿no? Ya el autor que está ahí, aunque bien sabemos, pues todos sabemos, que en cuanto leemos un texto hay que desprenderlo del autor, ¿no? Por eso se vuelve literario, porque unos poemas van a ser sí más identificados con el escritor o escritora, y otros sí son claramente personajes que se generan incluso en la poesía. Entonces yo solamente quiero decir eso, que no caigamos en radicalismos o posturas extremas, y a la vez que yo comprendo que en Sudamérica sí, reitero, sucede a veces eso, porque ustedes han pasado por dictaduras terribles. Ahora, bueno, el caso de Venezuela es tremendo, es sorprendente, pero bueno, que si vemos el siglo XX, en México solo tuvimos la gran dictadura de Porfirio Díaz, y después, bueno, ha sido la corrupción del PRI y la izquierda, que no tiene sentido, pero en Sudamérica... A ver, parece que la perdimos a Blanquita. Tan interesante que estaba, ¿vale? Sí, bueno, Ojalá que la pueda. vamos a ver si la recuperamos, pero bueno, vamos con alguna acotación más. Me gustaría escuchar, por ejemplo, a Moisés, que está en España. A propósito de España, aparta de mí este cáliz, el cariño, la identificación de Vallejo con España fue tremenda, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Moisés, de todo lo que estamos conversando, platicando? Buenas tardes, César, y buenas tardes a todos. Pues mira, yo lo que identifico mucho a César Vallejo es con Miguel Hernández, en su implicación y en su forma de vivir y de sentir. Son dos poetas incomprendidos, cada uno sigue su ritmo y sigue su vida, pero en los dos veo ese sufrimiento que les provoca lo que ven y el paso de la vida por su tiempo. Por ejemplo, Miguel Hernández pasa los peores momentos de la dictadura y sufre en sus carnes toda la venganza de una derecha que en España lo destruye todo a su paso después de la guerra. Él muere en la cárcel, tuberculoso, y su obra se pone en valor mucho después, ya cuando se sale de esta dictadura. Y en cada una de sus estrofas deja su vida. Pues lo mismo le pasa, aunque es un poco diferente, a César Vallejo. Va dejando un poco su vida en sus estrofas, y es como si pensara cada palabra que dice para hacer ver a los demás lo que es el sufrimiento y lo que es la realidad de su tiempo. En eso los veo yo identificados, y en eso me parecen dos grandes poetas de su tiempo. No los llegamos a comprender quizá hay que leerlos muchas veces para ver la intensidad de lo que dicen. Yo creo que no basta con leer El árbol negro una vez, o no basta con leer Las nanas de la cebolla. Hay que interiorizar cada frase, hay que pensar cada estrofa para ver lo profundos que son y hasta dónde llegan. Quizá cada vez que los leamos aprendamos algo de ambos. Bien por ese aporte, Moisés. También nos apuntaba algo nuestra ganadora de la edición anterior, que la vamos a presentar dentro de 3 momentos, la Wanda dos Santos. Pero a ver si nos dices algo, la Wanda, sobre esto de las dictaduras que anotabas por ahí, y como antesala a lo que después vamos a conversar un poco contigo. Te escuchamos, la Wanda. Claro, Jorge. No, es que el tema de dictaduras en Sudamérica es un tema bien fuerte, porque además de Brasil tuvimos en Argentina, en Chile o en otros países que no tuvieran una dictadura, pero también tuvieron golpes de Estado. Por ejemplo, en Colombia, cuando mataron al futuro presidente ganador, que era un presidente que apoyaba al pueblo, y fue ahí que empezó la guerra en Colombia. Y en Brasil, de hecho, tuvimos 2 dictaduras muy cercanas de tiempo, o sea, como 22 años de diferencia entre una y otra, que afectaron completamente nuestro modo de ver la democracia, porque en Brasil, aunque hoy tengamos una democracia, estamos tan acostumbrados con la dictadura
y con las noticias que son siempre manipuladas por la media, por la gente, que ya nos acostumbramos con eso. Entonces es muy difícil ese tema político en Brasil en ese momento. Obviamente tuvimos muchas personas que hablaban desde una crítica, así como Vallejo hacía una crítica muy fuerte. Ahí, por ejemplo, puedo citar Paulo Freire, que es el pedagogo más importante y es más citado en el mundo de la educación, o sea, la materia de educación es citada en el mundo todo, y en Brasil hoy sufre muchísimas críticas, como por ejemplo su museo, eh, eh, que celebraba sus 100 años, sufrió una depredación, porque estamos tan acostumbrados con la manipulación de las noticias que no buscamos la fuente. Y eso sí es algo que me preocupa. Me preocuparía si Vallejo estuviera aquí con nosotros escribiendo lo que escribe, porque también sería muy duramente criticado por, no solo por los gobernantes, pero por aquellos que creen que los gobernantes hacen algo por el pueblo. Ujú. Bien, gracias, Lawanda. Vamos a escuchar a Luis Miguel que nos dé algunos apuntes sobre las inquietudes de nuestros participantes y luego continuamos con más apreciaciones. Luis Miguel. Y interesante escuchar siempre apreciaciones de diferentes puntos de vista y diferentes también, porque cada uno mira a partir de la realidad y la perspectiva que tiene, ¿no? Yo me voy con algo importante que he venido escuchando de parte de ustedes, que es que sí, pues efectivamente, no solamente Vallejo está en la dificultad de la lectura, sino además en la manera como nosotros lo podemos mirar desde ahora, pero sin descontextualizarlo, como decía Luis Manuel. Es entender la poesía de Vallejo que perdura, pero a través de un contexto en el que él vivió, en el que él está presente, ¿no? Y también me voy con la idea de que pues a Vallejo no podemos desligarlo desde su parte humana, ¿no? Hay muchos ingredientes en la vida misma, en las propias experiencias personales de Vallejo que han alimentado su poesía, que han sido muy significativas, muy ricas para su propia vida, ¿no? Y pues finalmente, pues, ¿qué sería de un poeta que no vive, ¿no? Pues si un poeta no viviera, no podría haber escrito todo lo que Vallejo pudo escribir. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Jorge, y a cada uno de ustedes también por la invitación. Sí, bueno, te agradecemos por tu participación y por de alguna manera pues llevarnos a ese momento atroz por el que vivió Vallejo. Lo hemos traído a la vida por unos instantes, pero más allá de estos instantes creo que se va a mantener en el tiempo. Todo aquel que vea esta entrevista y estos contrapunteos de análisis entre países incluso distantes, ¿no? Pero con un mismo fin. El fin es la humanidad a través de los versos de Vallejo. Y creo que eso es lo que nos une, eso es el gran logro de Vallejo, ¿no? Que trasciende cualquier discurso, cualquier interés político que se le pueda atravesar en el camino. Somos poetas y los poetas pues somos un poco tal vez distintos a los demás en el sentido literal de lo que significa el análisis de la vida, ¿no? Soñadores, tal vez volamos en el aire, ¿no? Pero es así, es la matriz de la poesía y del poeta. Una vez más, el agradecimiento para Luis Miguel Cancalaya. Esperamos tenerte más adelante en una próxima sesión, ¿no? Para seguir hablando de estas temáticas. Un abrazo, No, Luis Miguel. un Gracias. abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bien, vámonos entonces ahora ya con lo que les habíamos prometido. Teníamos a la Wanda Dos Santos, que hace unas semanas ustedes saben que conversamos con los dos ganadores de nuestra edición anterior, Miguel Mosquera Pans y Gualberto Campos, ¿no? Los dos varones. Pero también hubo una dama, y la dama pues nació en Brasil, radica actualmente en Colombia, y ella, como decía Miguel, no sé si ustedes recuerdan, él nos explicaba de que
había una lucha muy particular en la Wanda porque su idioma original pues es el portugués, ¿no? Y sin embargo se atrevió y se atreve, ¿no? a utilizar el castellano, eh, no solo para comunicarse con la simplicidad que lo puede hacer cualquier persona, sino incluso con la complejidad de ingresar a la poesía o ingresar a la narración, ¿no? En lengua hispana. Y lo logró de alguna manera con el mensaje que transmitió a través de su nota migratoria. Pero vayamos a que nos dé algunas pautas de lo que significa su participación y tal vez algunas situaciones que podrían servir incluso de ejemplo para ustedes, ¿no? Y si tienen alguna inquietud respecto a esto que es tan difícil de a veces lograr, ¿no? Que hables otra lengua, aunque no hay muchas diferencias, creemos, porque a veces uno escucha un brasilero y le entiendes, ¿no? A pesar de que te está hablando en otro idioma, ¿no? Es un idioma un poco cercano al castellano, pero de todas formas, ¿no? Ya cuando se trata de gramática y esas cosas, bueno, hay que sentarse a leer, a revisar, a estudiar y para no equivocarse, ¿no? Bien, vámonos con la Wanda. Entonces, bienvenida a la Wanda nuevamente. Ya la escucharon hace 3 momentos, pero ahora ya para que nos comentes un poco sobre tu participación, tu experiencia y tal vez qué podrías decir respecto a esa lucha que mencionó Miguel, ¿no? Miguel, por ejemplo, domina el gallego, domina el español, ¿no? O sea, domina el idioma de sus padres, porque él nació realmente en Holanda. Pero te ponía a ti como ejemplo, la Wanda, no sé si apreciaste la grabación de nuestra edición, te ponía como ejemplo porque te metiste a participar en un concurso y no solamente en este, sino cuéntanos también, coméntanos un poco sobre el concurso que participaste en Chile, creo yo, ¿no? A ver, te escuchamos. Bienvenido. Sí, me reí mucho de Miguel, porque Miguel también habla portugués. Sí, Y también. después yo le dije, pero ya lo sabes el desafío, o sea, tú lo sabes bien cómo es cambiar el chip. Ajá. Y sí, es un desafío siempre, no tanto por las palabras, pero por el modo de pensar. Culturalmente, entre los países tenemos diferentes acentos en español, y en Brasil también las diferentes regiones tienen diferentes acentos, pero también tienen diferentes modos de pensar, diferentes visiones del mundo, de acuerdo donde naciste y de acuerdo con su cultura ahí regional. No estoy hablando solo de la cultura familiar, pero también la región donde viviste, qué tipo de alimentos comes, qué tipo de cotidiano tienes y cómo eso influye. Y es muy chistoso porque en ese momento yo me encuentro que algunos temas yo solo los escribo en español porque no los puedo pensar en portugués. Y en otros temas los escribo en portugués porque no los puedo pensar en español. Lo que a veces me trae como un sentimiento de cómo no puedo pensar en mi idioma nativo sobre eso, porque mi experiencia de vida sobre eso o gran parte de lo que quiero hablar es para ese público. O sea, cuando yo hablo de migración, por ejemplo, yo la hablo en español porque yo quiero tener un diálogo con Colombia, donde soy migrante. Cuando hablo sobre mi vida o sobre la región donde yo nací, que es una región con mucho campo, o sea, con la actividad de los campesinos, yo la hablo en portugués, porque es este diálogo que quiero abrir. O sea, es con ellos que quiero, ellos que quiero tener un diálogo, que quiero ser escuchada y que quiero escucharlos. Entonces, son desafíos que uno tiene también con en qué grupo quieres moverse. Y yo en esos temas quiero moverme en esos grupos. Y me ha ido bien, por ejemplo, en español, yo creo, por lo que comentaba Jorge, porque me ha postulado en otros concursos, me postulé en un concurso de Chile, y mira que el español chileno, dificilísimo, ese fue un gran desafío, acompañarles en muchos momentos de la comunicación, incluso por correos o a veces hablando, era muy complicado, pero lo pude hacer también con un cuento
de la temática migratoria, un cuento más pandémico. También me postulé en un concurso en México, también sobre pandemia, porque yo trato en mi doctorado de estudiar migración desde un punto de vista antropológico, pero en mi vida yo trato de pensar la migración desde un punto de vista literario. No que los dos sean excluyentes, o sea, no es porque pienso en antropología y literatura en cada cajita, pero es que a veces el dolor de estudiar los migrantes latinoamericanos es tan grande que tengo que buscar huir de los sentimientos académicos que tengo, o sea, de la rebeldía tan grande que tengo en ese momento de saber cómo somos tratados alrededor del mundo, de leer depoimentos de muchísimos migrantes que cruzan el océano, hay en este caso muchísimos migrantes africanos que cruzan el océano por comida, apenas por eso, no es por ser europeo, porque la vida ya es más segura, es para tener lo que comer. Entonces, eso me trae tanta angustia, tanto dolor, que por medio de las palabras y de un modo un poco más poético o de un modo un poco menos dolorido, escribo sobre la migración. Entonces, en algunos momentos durante la pandemia, dado este momento de la pandemia donde la migración los migrantes pasaron por tantas cosas, me postulé a algunos concursos de pandemia porque gran parte también viene ahí de ese contexto y me fue bien en México, por ejemplo. Entonces, eso me llena a veces de orgullo y también de preocupación porque tengo esa lucha dentro de mí y quiero ser muy coherente con esa lucha. Quiero que la gente lea a los migrantes, quiero que la gente escuche a los migrantes, pero de forma coherente y que nosotros nunca dejemos de luchar por nuestros derechos que ya están puestos en la mesa, que son los derechos universales que todos los seres humanos tenemos. Y es eso. Bien, bien, Lawanda. Bien por eso. Vamos a pedirle a ver a José Rodríguez, que está en Costa Rica, que tal vez le dé un comentario a Lawanda. O tal vez también incluso opinar algo sobre nuestro invitado que ya nos dejó, pero que nos dejó también grandes mensajes, ¿no? De la parte poética, literaria de César Vallejo. Sí, no puedo ni ver sin los lentes. Lo que Luanda estaba diciendo sobre el idioma. He vivido en Estados Unidos 40 años, todo inglés. He escrito muchísimo en inglés y he empezado a escribir en español solamente en los últimos 2 años. Y es interesante, yo puedo tomar una historia corta, una novela que escribí en inglés y la traducción al español es imposible. Es imposible porque es fastidiosa, es aburrida y simplemente no funciona. Lo que yo hago es que yo sé los personajes, sé la localidad, sé la historia. Y sabiendo lo que está pasando con la historia, la reescribo en español, pero nunca veo el original en inglés, porque tratar de ir página por página, párrafo por párrafo y hacer una traducción no funciona. Lo que sale, la conversión del inglés al español simplemente es horrorosa, no funciona. Pero sabiendo de qué se trata la historia y los personajes, la puedo reescribir en español sin mirar el papel que está escrito en inglés. He aprendido que una historia corta, digamos de 10 páginas, cuando la reescribo en español se convierte en 25. Aumenta. Sí. Una novela corta que eran 150 páginas en inglés se convierte en 280 páginas en español. Y es simplemente porque en el español yo creo que el lenguaje es más exuberante, el lenguaje es más emocional. En inglés el lenguaje es más conciso, corto, directo. Y no hay espacio para mucha emoción. Simplemente uno dice lo que tiene que decir y se mueve a la próxima oración. Entonces sí, yo creo que el trabajo del traductor profesional son los trabajos más difíciles que hay. Poder traducir algo de un idioma al otro y mantener ese mensaje de un lenguaje al otro es un trabajo bien difícil. Yo nunca trabajaría como traductor porque eso es un trabajo mental titánico, poder hacer eso.
Es mucho más fácil para mí simplemente empezar a escribir todo desde el principio que tratar de traducirlo. En el otro contexto que estábamos hablando del asunto de la apropiación de escritores de otras épocas y tratarlos de enmarcarlos en un cuadro político de hoy en día, esa apropiación es algo que ha pasado durante toda la historia humana. Siempre tratamos de utilizar personajes de otros tiempos y los tratamos de colocar en nuestro tiempo para justificar lo que hacemos nosotros hoy en día. Y eso no solo pasa con escritores, pasa con héroes, pasa con políticos, pasa con músicos, pasa con cualquier persona. Siempre hay esa tendencia de mirar al pasado y tratar de rescatar un personaje del pasado y tratarlo de ponerlo en un traje nuevo que le sea más cercano a la época en la que vivimos. Y eso, el detalle es, sobre todo en el caso de la poesía, la filosofía, la literatura. Cuando se escribe sobre la condición humana, cuando se escribe sobre lo que somos, cómo actuamos, nada ha cambiado. Hacemos los mismos errores que hemos hecho por los últimos 10.000 años. Si uno lee las tragedias griegas escritas hace 3.000, 3.500 años atrás, uno lee a los filósofos Plato, Aristóteles, Epicurus, Epictetus, toda esa gente de 3.000, 2.000 años atrás, uno se da cuenta que ellos ya sabían lo que nosotros sabíamos y que la humanidad no ha progresado, pero ni un milímetro. Somos exactamente la misma gente que éramos 3.000 años atrás. Entonces, la literatura, la poesía, la filosofía, hablan de cosas que no han cambiado, que siempre han existido. Vallejo escribe, y por supuesto que sobre lo que él escribe, está escribiendo sobre la condición humana. Todavía esa poesía funciona hoy. Pero tratar de decir de que ahora la poesía de él es del tal y tal tipo político, que es de izquierda, que es de derecha, que es del centrista, eso es puro invento de nosotros en esta época. Nosotros estamos inventando, añadiendo esos títulos a personajes que vivieron en otra época. Ortega y Gasset lo dice, el hombre y su circunstancia. Tal vez en su época él era de tal y tal afiliación política, pero no podemos asumir que hoy en día ve la izquierda latinoamericana de hoy en día y él va a estar de acuerdo con las políticas izquierdistas de nuestra época, porque no es la misma época, no es la misma izquierda, todo ha cambiado. Entonces, siempre ha habido esa tendencia a capturar la fama, capturar la idea de otras personas que vivieron en otra época y tratar de aplicarlas a nuestra época para justificar lo que nosotros hacemos hoy en día. Y eso es normal. Hay que tener cuidado porque uno sabe que es puro invento y que las personas que actualmente vivieron en esa época tal vez no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo con ellos. Venezuela, con Simón Bolívar. Todo lo que han hecho en Venezuela han justificado como el nombre de Simón Bolívar. El hombre murió en 1830. Estoy seguro que si Simón Bolívar estuviese vivo hoy en día no estaría de acuerdo con nada. Pero eso no importa, porque el hombre está muerto y los muertos no se pueden quejar. Entonces es muy fácil utilizar su imagen para avanzar la política del siglo XXI. Y es normal, pero Vallejo todavía tiene resonancia hoy porque escribió sobre la condición humana y la condición humana no cambia. A pesar de la política, a pesar de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la condición humana no ha cambiado desde la época de los griegos. Somos la misma gente haciendo las mismas estupideces que siempre hemos hecho, nunca hemos aprendido nada. Entonces, siempre, a mí me da risa a veces cómo se juzgan a escritores y a poetas con el lente de este siglo, de esta época, cuando ellos vieron una época en que ellos no tenían ni idea de lo que iba a ser este siglo que estamos viviendo. Y eso ha sido muy normal. Un autor americano muy interesante fue John Steinbeck. Steinbeck escribió Las uvas de la amargura, como Grapes of Wrath, ese libro sobre la
la depresión americana. Él era periodista, él pasó muchos tiempos entrevistando gente que estaban escapándose de Oklahoma, de Arkansas, yéndose a California. Y él pasó mucho tiempo en esos campamentos de refugiados hablando con la gente. Y escribió su librito. En ese libro, él jamás menciona la palabra depresión. Jamás menciona a ningún político. Jamás habla de política, jamás dice nada. Todo lo que hace es el viaje desastroso y horrible de una familia que se quiere mudar del centro de los Estados Unidos a California, porque en California hay trabajo. Y tienen un carro viejo que se rompe cada 2 días y tienen toda la casa, toda la familia metida en este carro y están tratando de llegar a otro lado. Eso es todo. Todo el libro lo que habla es de la familia Yodas tratando de llegar a California. Cuando ese libro salió, a él lo llamaron comunista y hubo amenazas de muerte en contra de él. Y la razón por eso fue que, aunque él no escribió absolutamente nada de política, cero, el hecho de que él había demostrado de una manera tan realística de que la gente blanca en los Estados Unidos podía pasar hambre y miseria, fue como romper un mito, que es el mito de que la gente blanca en los Estados Unidos todos son felices y todos viven bien. Y aparece este librito en los años después de la depresión y demuestra todo lo contrario, de que la gente blanca, mucha gente blanca pasó hambre y miseria y fueron muy maltratados por las autoridades locales. Y simplemente por haberse atrevido a mostrar esta imagen realística de lo difícil que fue para esta gente blanca haber sobrevivido esos años, se le tildó de comunista y hubo amenazas de muerte en contra de él por haber roto el mito de una América que era mucho más próspera y feliz y que no era. Entonces, siempre va a haber gente que va a atribuir a los escritores y a los poetas afiliaciones políticas que ellos nunca pensaron en ellas. Y eso es algo muy normal. Y como se ha dicho, el hombre y sus circunstancias se tiene que juzgar a Vallejo de parte política en la época en que él vivió, que fue la época entre las guerras y fue una época diferente a la que hay hoy en día. Entonces, eso es algo que hay que mantener en mente, que no podemos asumir de que las políticas de hoy en día son las políticas que eran en aquellos días, porque la izquierda ha cambiado, la derecha ha cambiado y han habido otros cambios en el mundo de que no nos permiten transferir un personaje de esa época a esta época como si fuese una cosa perfecta y que es una cosa que es exactamente lo que debe ser, porque no es. Eso es todo lo que tengo que decir. Bien, gracias, José. Bien por tu anotación. Vamos a pedirle a ver a Gema que nos dé alguna opinión, tal vez por la Wanda o por lo que está mencionando José de nuestro participante anterior. Ya estamos llegando a la parte final. Gema, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, sí, yo estoy aquí muy pendiente y estoy escuchando, a ver, un poco de acuerdo con el invitado que hemos tenido. José Luis. Luis Miguel. Luis Miguel. Pienso que se encasilla a Vallejo simplemente porque hace unas defensiones o se sitúa un poco de una parte a ver, pienso que sus raíces, su padre que fue defensor de pleitos, eso le dejó un poco de marca a él y siempre su espíritu, yo creo que ni de izquierda, ni de marxismo, ni de nada, simplemente un alma blanca que todo lo que sentía lo expresaba y lo expresaba de tal modo que siempre se situaba del lado del más débil. Por eso tal vez fue que lo encasillaron como comunista, marxista o cualquier cosa así. También de las cosas que he escuchado pienso un poco que no veo en su poesía ironía, sino más bien sinceridad, ¿sabes? Que abría su alma y se dejaba llevar por sus sentimientos, por lo más profundo de su ser, ¿sabes? Él era arrastrado, era tan buena persona que era arrastrado por lo más... Era arrastrado por lo más, ¿cómo te diría yo?
siempre los sentimientos, es lo que más le ha movido a él, ¿sabes? Ujú. Y registraba en lo más hondo. Defendía a los pobres, defendía al más débil. De ahí escribe considerando en frío, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retreta, ahí como que analiza al hombre, al hombre con el que él por un lado, se aúna en sentimientos y en pensamientos, pero por otro no está de acuerdo con las cosas que pasan de la época. ¿Me explico? A ver, como que él simpatiza con una parte de la población a la que él siente que debe unirse y por eso escribe y registra, pero en el fondo siente tristeza, siente por todas las cosas que están pasando. Mucho dolor, ¿no? Es que he escuchado en algunos sitios como que se alegra, como que de las cosas malas que estaban pasando, y yo creo que tal vez no es eso, sino que más bien él se une a una causa por la que cree que tiene que hacerlo, por sus sentimientos, y después a la vez él se siente mal y escribe cosas como que el hombre tiene un instinto animal, etcétera, etcétera. Eso lo dicen algunos de sus poemas. Entonces no me parece irónico, sino más bien muy sincero. Claro, bien. En mi perspectiva. Bien, Gemma, bien por la anotación. Anaís, a ver, ¿qué nos puedes decir tú que estás en Colombia? En Colombia también está la Wanda. Tú eres venezolana, la Wanda es brasilera. ¿Qué podrías acotarnos tal vez respecto a lo que nos comentó la Wanda? O tal vez también respecto a lo que nos manifestó al principio Luis Miguel. Bueno, lo que comentó la Wanda es como muy impresionante, que ella dice que piensa en un idioma y a veces se le dificulta escribir en español o escribirlo en portugués. Y sobre lo de que ella habló de la pandemia, de los inmigrantes en los tiempos de pandemia, que en Colombia fue muy difícil, muy difícil, porque no teníamos trabajo o la gente que estaba en la calle totalmente con sus niños por la situación de pandemia y no tenían cómo pagar sus arriendos. Fue una época bastante difícil para nosotros como emigrantes y dolorosa, muy dolorosa. Fue todo ese tiempo, ese año de pandemia. Y lo otro, lo que estaban hablando anteriormente, Jorge, como cuando tú eres venezolano y lees cualquier texto que diga comunista, bueno, en mi caso las mejillas se me encienden y las orejas, porque no queremos, bueno, en mi caso, no quiero seguir escuchando nada que tenga que ver con comunismo o socialismo actualmente, ¿no? Que creo que fue lo que nos sacó de nuestra tierra. Y ojalá y Vallejo no sea tomado por el socialismo ahora emergente en Venezuela, tan dañino como Bolívar, Bolívar es referente del socialismo o el comunismo. Como bien lo dijiste, te fuiste a dar un discurso y esos cadetes tomaron tu discurso como que estabas con el proceso, ¿no? Con el proceso comunista, y no era así. Sí. Es muy difícil que se asocie con ese comunismo, con ese socialismo de hoy en día, que es tan difícil. Sí, bueno, está bien, Anaís. Gracias por tu participación. Bien, vamos a dejar a la Wanda que nos dé sus apreciaciones a todo lo que has escuchado, la Wanda. ¿Qué nos podrías decir? Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los compañeros que aportaron muchísimas posibilidades de visiones del mundo, aunque yo discordo completamente que el problema es el comunismo o el socialismo, dado que como yo tengo la mirada muchísimo a la izquierda, entiendo que hay muchas perspectivas o hay muchas teorías, ahora hablando como socióloga, que no tenemos, que no las leemos con sus autores originales y apenas nos quedamos con lo que aprendimos en algún lugar.
Entonces, eso es lo que a veces dificulta muchísimo una mirada un poco más crítica al gobierno al mundo que tenemos, que en ese momento es el mundo capitalista, aunque muchos crean que en Brasil hubo un socialismo, eso nunca ha pasado. Había apenas un momento más democrático con los gobiernos de izquierda que fueron Lula y Dilma, los cuales le agradezco muchísimo porque por eso entré a la universidad pública, por eso tuve una beca de la maestría, por eso vine a Colombia con beca. Entonces, pero no son ni de lejos gobiernos socialistas. Apenas aportaban un poquito más al pueblo que de lo que tenemos ahora, que es un gobierno que ya no aporta nada al pueblo y una vida demasiado cara en Brasil, donde las migraciones incluso se han aumentado muchísimo del año pasado a ese año, casi doble de las migraciones en los años de Lula y Dilma. Entonces, creo que el problema no sea el socialismo o el comunismo, y sí de dónde escuchamos que vienen esas vertientes políticas, que son tan válidas cuanto las otras, pero hay unas que piensan en el pueblo y otras que no, y yo en eso me quedo con las que piensan en el pueblo. Eso siempre va a ser mi prioridad, eso siempre va a ser mi lucha, que el pueblo tenga educación, salud públicas y gratuitas por el Estado, y eso solo nos promete el socialismo y el comunismo. Ningún otro sistema nos promete eso. Pero listo, pero me parece que es muy rico hablar entre amigos, hablar entre personas y conocer diferentes perspectivas sobre el mundo. Bien, y la Wanda ya tiene listas sus valijas para venir a Lima. Vas a estar el 24 en la invitación que nos hizo Elizabeth en lo que va a ser la distinción honoris causa. Sí, exacto. Espero que Lima esté caliente porque Bogotá está muy fría últimamente y necesito un poquito de calor. Necesito el calor peruano y la comida también. Claro, bueno, ya conversaremos aquí y seguramente nuestros participantes también estarán enterados de todos los detalles de lo que acontezca ese 24, donde ojalá pues que te acompañe Miguel y Gualberto, ¿no? Miguel creo que ya está casi confirmado. Gualberto todavía no sabemos si estará presente en el acto. Bien, la Wanda, tu mensaje final, ¿qué le dirías a los participantes de esta edición 2021? Primero felicitarlos porque de hecho es un logro muy grande. Son personas por sus letras. O sea, antes de conocerlos, cuando los leí, los admiré. Dije, wow. O sea, qué bonitos son las palabras y las letras y cómo uno se expresa en ese mundo tan difícil. Agradecerles también por nos permitir leer sus escritos, por permitirse atreverse en enviar sus escritos para que se pudieran ser evaluados, leídos y discutidos incluso. Y eso me parece muy bueno cuando uno tiene esa valentía de presentarse adelante de todos con sus debilidades y también con su fuerza. Bien, gracias, la Wanda. Hemos llegado al final. La verdad que es siempre un placer estar con ustedes. Espero que a ustedes también les parezca lo mismo y que la próxima jornada pues estemos igual reunidos alrededor de los mensajes del poeta de los poemas humanos, porque nos hace falta ese tipo de poesía, poemas humanos. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Chao, gracias, un abrazo. Chao. Buenas tardes.